Bueno amigos, estamos aquí nuevamente en Tertulia Nocturna. Recuerden, todos los viernes estamos de 7 a 8 de la noche, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, y ahora con nuestro técnico, quien nos está permitiendo llevar imágenes a ustedes, Vladimir Argumedo, ya que pues nuestros técnicos han ido cambiando, sobre todo Diego Suárez Boyesa, que por algunas circunstancias de trabajo tuvo que retirarse y bueno, pues está cumpliendo algunas actividades como estudiante de medios de comunicación en televisión y se retiró a la universidad a realizar estos trabajos. Pero nosotros continuamos aquí y queremos recordar, amigos, que hace 55 años, el 8 de enero de 1959, prácticamente Fidel Castro entró a La Habana. El miércoles pasado, después de 9 meses alejado de los medios, Fidel apareció en público en el aniversario de esa llegada triunfal al frente del ejército rebelde. Y recuerden ustedes que la Revolución Cubana pues ha causado en los últimos 55 años pues una serie de conflictos, y ahí tenemos algunas imágenes de el Che Guevara, de Fidel Castro Ruz, de Camilo Cienfuegos, pues estos hombres muy importantes de la Revolución Cubana que nos dieron un movimiento muy importante, pues prácticamente a mediados del siglo XX, una nueva revolución, sobre todo una revolución antinorteamericana, antiimperialista. Dice el maestro Jacobo Zabludovsky en su sección Bucareli: yo estuve ahí, único periodista mexicano, presenté en ese acontecimiento que habría de cambiar el mapa político de América y del mundo. La pequeña historia, la de mi presencia en Cuba, empieza años antes de que mis amigos mexicanos Jorge Besquín y Fofo Gutiérrez, partidarios de Fidel Castro desde cuando en México puso en práctica los planes revolucionarios para derrocar a Fulgencio Batista. El Fofo era esposo de Orquídea Pino, hermana del marino Onelio, capitán del yate Granma en su travesía de Tuxpan, Veracruz, al oriente cubano. Jorge y Gutiérrez, ingenieros petroleros, fueron apoyos incondicionales de Fidel Castro. Bueno, pues esto es parte, no vamos a leer toda la sección del maestro Jacobo Zabludovsky, pero sí la parte de la introducción hacia los 55 años cumplidos de la Revolución Cubana, que ha cambiado pues prácticamente la mitad del siglo XX, y sigue siendo comentario en el mundo entero de las acciones. Ahora ya el doctor Fidel Castro retirado prácticamente, pero sigue siendo la cabeza del movimiento de la Revolución Cubana, y ahora quien tiene el poder pues su hermano Raúl Castro, quien en últimas fechas pues podemos mencionar que precisamente en los últimos días del mes de enero pues se presentaron algunas actividades muy importantes, porque el presidente mexicano Enrique Peña Nieto estuvo precisamente en Cuba en una visita que realizó hacia Cuba, donde se vieron algunos temas muy importantes sobre economía. Y dice, el presidente de México llegó a La Habana para la cumbre de la CELAC, donde pues se vieron algunos proyectos de trabajo de economía. Y dice: el presidente Enrique Peña Nieto llegó a la segunda cumbre de jefes de Estado y del Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en la capital cubana, a la que arribó ayer como parte de una visita en la que prevé se concreta el relanzamiento de las relaciones México y Cuba. Anoche, luego de 3 horas de vuelo, el mandatario llegó a este país. Y sobre todo, la primera etapa es la visita que se realizó con el doctor Fidel Castro, ya un hombre de edad, pero que sigue siendo uno de los líderes más importantes del mundo. Y pues sobre todo el tema central, la lucha contra la pobreza y la desigualdad, será el tema prioritario de la cumbre de jefes de Estado y de los gobiernos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pues de hecho, pues México prácticamente se ha visto en forma igualitaria. Dice, México y Cuba tienen ya varios años en un programa de cooperación educativa. Incluso en México se ha aplicado el modelo cubano de alfabetización conocido Yo Sí Puedo. Miles de mexicanos han sido alfabetizados como parte de ese programa en las entidades Michoacán, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Guerrero, Distrito Federal, Veracruz, Nayarit, etcétera. Y pues para nosotros es muy importante, dice, en este encuentro, pues el doctor Fidel Castro, al recibir a eminentes presidentes
de la izquierda en Sudamérica, y la primera en ser recibida pues fue precisamente Cristina Fernández de Argentina, quien se reunió pues momentos después fue la primera en llegar a Cuba y se reunió unos minutos después con el doctor Fidel Castro. Y sobre todo los líderes del mundo como Ban Ki-moon pues estuvo en las plazas y fue a un protocolo en la vieja Habana donde le cortó el pelo una dama cubana de estas que existen en las esquinas y sobre todo en los lugares para poder presentar y después hacer los comentarios de lo que fueron las propuestas. Y aquí tenemos a Ban Ki-moon, dice: una reunión con Peña Nieto con Fidel Castro. Dice: sobre todo al cierre de la edición se desconocía el contenido de la conversación, había expresado su deseo de encontrarse con el personaje de la historia, subrayó la intención de relanzar la relación entre México y Cuba. Ya recuerden ustedes que precisamente algunos de los aspectos de esta problemática del alejamiento, cuando el presidente Vicente Fox le dijo come si te vas, por la presencia de George Walker Bush en la reunión que se hizo en México. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema, amigos, porque precisamente pues nuestros comentarios acerca de lo que acontece pues fue la muerte de uno de los hombres más importantes en el boxeo del mundo, que fue don José Sulaimán, en donde este hombre durante más de 38 años fue el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Sobre todo el señor Sulaimán pues estuvo luchando de una manera muy particular para reducir las peleas de box de campeonato, que eran a veces de 15 rounds, se bajaran exactamente hasta 12 rounds, porque a 15 rounds había provocado la muerte de muchos boxeadores, y por lo tanto lo que se tenía que hacer era buscar la manera. Por lo tanto José Sulaimán, quien era consejero del boxeo en la Comisión Mundial de Box, logró más de una veintena de cambios en los reglamentos para beneficio de los púgiles. Y pues vemos las fotografías de don José Sulaimán en el momento en que era velado, en el velatorio, pues fueron homenajeados allá en el Panteón Francés, y posteriormente pues nos hablan, muchos artículos aparecieron de la despedida, muchos boxeadores vinieron de diferentes partes del mundo, muchos líderes, sobre todo Julio César Chávez, con Don King, que es uno de los líderes de contratación del mundo. Juan Manuel Márquez también acudió a darle el pésame a su familia, Bernardo Beltrán, Zulina Muñoz, no me canso de agradecer el apoyo que me brindó. Y bueno, pues mucha gente que fue a estas actividades de don José Sulaimán, y sobre todo la despedida que le dieron en algunos de los recintos, hasta la cremación del cuerpo de este personaje, y sobre todo llevarlo a escuchar la misa que se hizo allá en la Basílica de Guadalupe. Y dice: despedida, Ignacio Beristain, Johnny González, Mauricio Sulaimán y la nieta de don José, unidos tras la solemne misa. Ha sido muy difícil estar triste porque la demostración de cariño que tanta gente de todas maneras posibles nos ha llegado de todo corazón. Y bueno, pues descanse en paz este hombre, don José Sulaimán, quien fue uno de los que cambiaron la estructura del boxeo en México. Bueno, pues vamos ahora a la información económica política que se dio con el viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Davos para la reunión que se tuvo ahí, y sabemos que precisamente con el Fondo Monetario Internacional pues es uno de los grandes problemas que se están enfrentando en México. Podemos decir problemas porque la llegada del presidente Enrique Peña Nieto a nuestro país como presidente pues tuvo una función muy importante para preparar toda una estructura de lo que estamos viviendo ahora, las reformas estructurales. Fondo Monetario Internacional expresa confianza en el país. Davos elogia logros de México en solo 14 meses. Bueno, para eso fue ubicado el señor Enrique Peña Nieto, de acuerdo a lo que nos dice el periódico La Razón. El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab,
aplaude las reformas y las califica de sobresalientes. El país vive una transformación silenciosa que genera gran visibilidad, señala el presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo al discurso que tuvo allá en Davos. Y pues lo que nosotros estamos viendo aquí, amigos, es precisamente pues la publicación que se ha hecho en muchos de los periódicos, donde además no nada más asistió el presidente Zedillo, sino expresidentes también como Felipe Calderón y el expresidente Ernesto Zedillo, que estuvieron allá en Davos, y sobre todo para apoyar el proceso en el donde las actividades, perdón la repetición, pero estas actividades van a permitir que la economía de México se mejore de acuerdo a lo que se está mencionando en la reforma económica y las reformas estructurales. De visita en Suiza, el expresidente de México dijo que las reformas aprobadas en 2013 le hacían mucha falta al país y espero que haya más. Georgina Olson escribe este artículo. Lo he escrito: en México nos hace falta 3 cosas para desarrollarnos en plenitud: Estado de Derecho y Estado de Derecho, dice Ernesto Zedillo. La verdad del éxito de lo que haga el gobierno federal en materia de seguridad depende mucho de la voluntad política de los gobiernos locales. Lo expresa Felipe Calderón, expresidente de México. Davos, Suiza. Para desarrollarse adecuadamente, a México le falta contar con un verdadero Estado de Derecho. Y bueno, pues algunos periódicos como La Jornada pues nos relatan pues estos trabajos realizados en Davos y en Cuba, y por lo tanto pues podemos ver que hasta la esposa de Enrique Peña Nieto pues estuvo realizando algunas actividades. Angélica Rivera, ustedes saben que es una actriz egresada de Televisa, y al visitar La Habana, Cuba, pues a la hora de recorrer las calles, pues mucha gente la saludó, pues en primer lugar como primera dama del país, pero también Angélica Rivera, pues siendo la esposa del presidente y una gente famosa. Bueno, pues ustedes saben, lo mismo le pasó al presidente Sarkozy en un momento determinado por las acciones que se habían realizado en el país. Bueno, pues vamos a otro tema, amigos, y sobre todo la economía en base a Davos. Pues vamos a ver ahora lo que ha acontecido con la presencia de uno de los personajes más importantes en la historia del mundo, que fue precisamente el presidente Mao Zedong allá en China, y que salió una publicación muy importante en el que se habla del presidente Mao Zedong después de pues haber estado gobernando este país, en donde dice que se cumplieron el 120 aniversario del nacimiento del presidente Mao Zedong. El presidente chino Xi Jinping dijo que el líder comunista que estuvo al frente del país 27 años, pues tuvo una estructura muy importante. No se puede venerar como a los dioses, no se puede impedir que la gente señale sus errores solamente porque son grandes personajes. Y bueno, pues la vida personal del presidente Mao Zedong, a mí en lo personal me parece sumamente interesante, porque la estructura geopolítica que se tomó en su momento de haber realizado el presidente Mao Zedong, pues algunos de los aspectos más importantes de transformar a este país, pues nos dejan uno de los sueños más interesantes de la evolución, y no de los sueños, sino de las realidades, que de un sueño que se va a la realidad. Recordemos la gran marcha del presidente Mao para ir acercándose y hacer un rodeo para triunfar en la Revolución China. Y bueno, amigos, vamos a una identificación de canal y regresamos con ustedes en un minuto. No se vayan, vamos a continuar comentando algunos hechos publicados en los periódicos de México. Regresamos.